¿Cómo están? Bienvenidos a Espectadores, mucho más que espectadores, el programa de la AETAE. Hoy con una gran invitada, una gran entrevista, vamos a tener a la gran narradora Ana María Bobo con nosotros. Pero antes, los saludos de rigor. Hola Jorge Dugati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está Grisi? Una alegría hacer este nuevo programa. Así es. Hola Grisi, ¿cómo estás? Grisi Hola, Santamauro. ¿cómo les va? Bien, muy entusiasmada con nuestra entrevistada. Ajá. Vamos entonces a cumplir con nuestra promesa y vamos a comenzar con la entrevista de Ana María Bobo. Muy bien, segundo bloque de espectadores, mucho más que espectadores, y tenemos el honor, el orgullo de recibir a Ana María Bobo, la gran narradora Ana María Bobo, en nuestro programa. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Espectadores. Muchísimas gracias. Me siento muy a gusto y muy partícipe, por eso de mucho más que espectadores, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el modo en que concibo mi trabajo, que está tan dirigido a quien recibe, a quien convive, con quien enuncia, a quien representa, quien está, digamos, en escena, ¿no? Pero me encanta este concepto de valorizar tanto al espectador. Así es, así es. Y este programa que además nace del seno de la AETAE, la Asociación de Espectadores. Así que espectadores mucho más que ¿Qué espectadores. espectadores? Bueno, así es, así es. Ana, lo primero para anunciar el 9 de agosto, Humor Bobo, un clásico, ya diría, en el precioso Centro Cultural Munro. Sí, así es. Voy a hacer ahí un espectáculo que incluye pequeños relatos cómicos, pero también donde voy a estrenar un nuevo monólogo que se llama Terapia de Vidas Pasadas, donde hablo de las vidas pasadas de nuestras propias vidas, ¿no? Donde no nos tocó ser ni marquesas, ni ninjas, ni gladiadoras, ni gladiadores. Sencillamente fuimos otros, con todos los matices de nuestra existencia, y poder reírnos, mirar con ternura aquellos que fuimos entonces, los errores que cometimos, las ilusiones que teníamos, y bueno, y junto al espectador hacer un repaso por aquellos momentos del pasado que conforman nuestro presente, ¿no? Ángel. Sí, Ana, yo quería preguntarte si nos podés dar un poquito más de detalle podríamos decir, de este estreno, ¿no? De esta novedad dentro de tu producción. Bueno, la verdad que lo presenté muy brevemente en el verano en 3 funciones que hice en un espacio muy bello que se llama Abra Cultural, y ahora con Paula y con Flor lo estamos llevando a otros lugares, como por ejemplo Munro. Me puse a pensar, leyendo una contratapa de una biografía de Doris Lessing, bueno, después de haber leído a Doris Lessing, cómo se ve ella a los 20 y cómo se ve a los 30 y cómo se ve a los 40, o sea, qué clase de documento biográfico hubiese escrito ella misma sobre sí misma por entonces, y cómo se ve ahora a partir de esa colección de miradas o de documentos, ¿no? Entonces, ¿quién era yo a los 23 cuando llegué a esta ciudad desde el interior, en plena dictadura, donde pensaba que la ciudad, por lo abigarrada y por lo multitudinaria, podía abrigarme, cobijarme, y por otro lado era como imposible de penetrar para conseguir un trabajo, para hacerte un espacio? Era una especie de exilio interno, eh, con las contradicciones que me generaba ver viajar 2 horas para llegar al trabajo, pero encontrar que alguien en ese colectivo, colgado de la manija, leía un libro de García Lorca. Yo eso no lo había visto en otra parte. O entrar a un bar en la City donde yo trabajaba cuando ya atardecía y sentarme en la barra, como hacían los hombres. En el interior los hombres se sientan en la barra, pero acá probar eso me parecía algo entre mundano, atrevido, un gesto de libertad, y desde esas pequeñísimas cosas, desde la extrañeza que me producía la forma de pensar de gente tan diferente, porque una ciudad como esta alberga gente tan diferente, bueno, voy repasando cómo me fui ubicando yo
dentro de estas pequeñas ciudades que iba habitando dentro de la gran ciudad. Por ahí trabajaba en la City, después iba a trabajar a Belgrano y descubría que ahí había la mayor densidad de psicoanalistas por metro cuadrado, y yo no tenía idea de lo que era hacer una terapia. Entonces, bueno, toda esa extrañeza y el modo en que me fui abriendo un pequeño espacio después de mirar y escuchar tanto, a partir de la democracia, cómo me fui haciendo un espacio para que se me escuchara a mí. De eso trata el monólogo, ¿no? Qué Pero bueno, sobre qué todo, bueno. no tratando de imponer mi propia historia como un modelo, sino tratando de despertar en los espectadores el repaso constante de quienes fueron en esas distintas edades de sus vidas. Por eso creo que Se Claro. arman silencios muy profundo, porque la gente está trabajando, escribiendo, contándose a sí mismo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ana, y una pregunta más. Son muchas edades, como vos decís, ¿no? Muchas, Onetti diría muchas vidas breves, ¿no? Ah, Diferentes vidas que uno ha tenido. Ahora, eh, uno tiene como una suerte de identificación con alguna de esas vidas, ¿no? Por ejemplo, si vos me preguntás a mí de golpe, sin, así como contestás ya, ¿no? sí. Tipo asociación libre, y me decís, ¿cuántos años tenés? Yo te digo 19, por ejemplo. Ah. Entonces yo querría saber de todas esas etapas, cuál es la de la vida interna, digamos, la de la edad interna de Ana María Bovo. Y estamos ahí, porque 17 te diría yo. Estamos ahí. Qué bueno, qué Donde, bueno. donde, como dice Rosa Montero, la vida era todavía un paquete sin abrir, ¿viste? Entonces teníamos una perfección en la construcción de nuestros sueños, y habíamos recibido, en general, ¿no? Pocos golpes todavía. Entonces Claro, claro. estamos ahí. Pero a medida que pasa el tiempo, creo que podemos conocernos mejor y hacer un promedio entre las expectativas de entonces y lo que fuimos obteniendo y perdiendo, y yo trato de que el balance esté anclándonos mucho en el presente, en que hoy es siempre todavía, ¿no? Y quizás por un momento, cuando volvés a tener un deseo poderoso, tenés 19 un ratito o tenés 17 otra vez, un rato. Qué bueno. Antes de darle la palabra a Grisi Santomauro, yo quería preguntarte, Ana, somos fanáticos de Maní con chocolate, uno, Mm. dos, y se viene La mentira candente en el CCC, que es un próximo estreno. Así que contanos, que también tiene que ver justamente con el universo del cine. Contanos un poco sobre ese nuevo espectáculo. Ay, bueno, me gustaría hacer una sesión con ustedes de charla informal. Algo voy a decir ahora y me van a preguntar, pero estoy en un periodo de creación y de dudas, ¿no? De muchísimas dudas, donde, como dice Mauricio Cartum, escribo algo a la noche que me parece extraordinario, o sea, uno se acuesta a pavo real y se despierta cucaracha, y decís, ¿qué? Pero Claro, esta porquería, esto no sirve para nada. qué bueno. Yo tuve distintos disparadores en Maní con Chocolate 1 y en Maní con Chocolate 2 para justificar, entre comillas, el por qué cuento películas. Pero todo el tiempo estamos contando películas, ¿no? Ahora el disparador surgió de una película que me contaron. Yo siempre elijo a veces contar lo que me contaron primero y después verla, porque esa es la fuente para mí. Lo que un espectador me trae de lo que vio. Y me hablaron de una película chilena que se llama La contadora de películas. Transcurre en una mina de salitre en el norte de Chile. Es una familia que en ese pueblo minero tiene cine. Para mí una etapa extraordinaria en mediados del siglo XX, que había cine en todas partes y fue de la cultura de masas, creo, el espacio más popular, más democrático, más inclusivo. Y entonces aún en el desierto había una sala de cine. Esa familia minero, su mujer y sus 4 hijos van hasta que él tiene un problema, no puede más trabajar por un accidente y tiene que elegir de entre sus hijos, porque solo pueden pagar una entrada, cuál es el que vuelve y cuenta mejor Ujú. las películas, ¿no? Ese es el Qué bueno. disparador, digamos. Así que ahí el anclaje está en un cine pequeño, de un lugar aislado, donde llegaba todo, desde los paraguas de Cherburgo a lo bueno, lo malo y el bueno, el malo y el feo,
yo recuerdo también que en los pueblos más chiquititos de la provincia de Santa Fe había que esperar, pero llegaba todo y había en eso una especie de ramificación bastante democrática, demográficamente hablando, porque casi todos veíamos todo. Entonces, va a estar muy basado en ese anclaje de la época dorada en que se compartía el espacio del convivio, como diría el doctor Dubati, y donde se compartían las risas, el silencio, la expectativa, las bromas, el fastidio, los cines del interior cuando se cortaba la transmisión y el operador ponía el vidriecito que decía doctor Toraza, presentarse en el hall, caso urgente, y el doctor Toraza no quería irse de la sala, y todos empezaban a chiflar y a insultarlo al pobre doctor Toraza, y bueno, esa cultura. Sé que ahora tenemos el poder de disponer de todo, ¿no? Eso tiene sus ventajas y de ninguna manera lo quiero minimizar. Pero la desmesura de un primer plano en el cine, lo que era ver, o sea, la misma pantalla podía abarcar un paisaje en el desierto o un rostro humano. Y entonces me parece que ahí hemos conocido mucho, gracias a grandes actores, directores, mucho más del alma humana, de lo que sabíamos, a pesar del artificio y todo eso. Entonces, va a tratar de eso. Qué bueno. José Martínez Suárez, que ha sido presidente del Festival de Mar del Plata durante muchos años, Claro. cuenta que en su pueblo, en Villa Cañas, esperaban en la ruta a la chata que llegaba con los rollos de las películas. Y si llovía en pueblos cercanos, ellos se amargaban siendo muy niños porque la chata no podía entrar No por el podía camino entrar. de tierra. Entonces era un fin de semana sin cine, ¿no? Bueno, Calvino, en un prólogo que hizo a un libro de Fellini, habla Exacto, precioso prólogo. de la abstinencia que sufrió él cuando en la guerra prohíben el cine americano. Él habla de un síndrome de abstinencia, por estar privado Bueno. de esa fábrica de sueños, ¿no? Así que quiero celebrar esa fiesta que hemos compartido y ese va a ser el disparador de La mentira candente, que era un título que yo tenía pendiente, porque la mentira candente tiene que ver con el calor del celuloide, con la proyección de las ilusiones, con lo inacible, así que bueno, me parece que el título responde bien a eso. Ana, ¿y hay fecha ya de estreno? ¿Se Ay, sabe sí, para sí. cuándo? 12 de julio, así que en la Bien, Sala Solidaridad del CCC, en esa sala tan bella, muy bueno, hermoso, el sí. CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, a través de Juan y todo su equipo, es muy generoso conmigo y me han ofrecido el espacio, así que tengo que responder a esa expectativa y a Qué esa bueno. oportunidad. Bueno, falta poquito, qué suerte. No me lo digas, Jorge, no me lo digas. No, 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 pero digo, qué alegría. Para nosotros, qué alegría. Grisi Santo Mauro. Sí, está a raíz de lo que estaba hablando Ana María, ronda mucho en torno a la memoria, ¿no? El concepto de memoria. Y a mí me gustaría preguntarle, bueno, muchas de tus historias están atravesadas por la memoria familiar, por las marcas del pasado, por voces heredadas. ¿Qué relación tenés con la memoria como material narrativo? Y todo el tiempo, te diría, ¿no? Todo el tiempo, porque la memoria como madre de todas las musas, o sea, yo cada vez que encuentro algo que resulta ser clave, o que yo creo que va a ser una clave, un pivote importante en lo que estoy armando como relato, en general tiene que ver con una asociación que hizo mi memoria, ¿no? Puede ser una asociación entre algo que soñé y algo que vi en el cine, o lo que me han contado, o sea, de lo que están hechos nuestra memoria, lo que hemos vivido, lo que hemos soñado, lo que nos han contado, lo que hemos visto, y también, para mí, la carga sensorial, o sea, llevar en los ojos lo que recuerdo o lo que creo recordar, porque uno inventa tanto, reinventa tanto sus propios recuerdos, para mí llevarlo en los ojos es fundamental para transmitirlo sensorialmente, ¿no? Si yo veo el acontecer, si yo veo esos rostros, si veo a esa gente implantada en un lugar determinado, según cómo sople la brisa, según qué perfumes
traiga, según un pájaro que pase, según un silencio, todo empieza a tener una materialidad que va enriqueciendo mi recuerdo, digamos, ¿no? Es paradójico porque a veces no sé bien si el recuerdo me tira toda esa información o si con una mínima imagen yo empiezo a proveerle a esa escena más información. Pero como decía el autor francés Victor Hugo, crear es recordar, ¿no? Crear es recordar. Sí, respecto, hablando de eso también, me gustaría saber qué lugar tiene la emoción en tus espectáculos y qué lugar tiene el humor. Bueno, yo tengo el recuerdo de ir al cine, por ejemplo, con mi papá, y lo feliz que me hacía verlo reír, o que compartiera con él, pero ver reír a un adulto, ¿no? Cuando uno es una niña y ves reír a un adulto frente a la pantalla, o sentís su emoción, para mí es como un primer abordaje el humor y la emoción son los primeros abordajes a cómo funciona el alma, el corazón, los vínculos. Entonces, eh, a mí me encanta oscilar entre una cosa y la otra. Volviendo a las historias familiares, mi papá era un especialista en sacarnos de una escena dolorosa con un chiste, porque estábamos ya en un clima de mucha tristeza. Yo creo que yo siempre lo agradecí sin decírselo expresamente y es algo que me quedó muy incorporado. Yo no trato de eludir el dolor, pero sí que cuando uno llega más o menos a un borde donde es difícil compartirlo, huir desde una mirada que tenga ternura por la experiencia, comprensión por la experiencia y una dosis de humor. Si yo me pusiera a pensar todo esto, Grisi, para hacerlo no me saldría. Es como algo que tengo incorporado, digamos, ¿no? Sí, sí. No sé si Jorge quiere preguntar, si no, yo tengo también una. Adelante, Pablo, dale vos, dale vos. Bueno, a ver, Ana, hablábamos al comienzo y sobre la cuestión del espectador, el rol del espectador, a propósito del nombre de nuestro programa, y siento que en el teatro del relato, ese vínculo que se establece en tu caso como narradora y el espectador es muy particular, ¿no? Hay un intercambio en ese formato del teatro del relato que es muy propio, que es un espacio de comunicación muy propio. ¿Cómo podrías reflexionar, definir al respecto esto que sucede entre el espectador y el narrador o la narradora? Yo lo vivo como un acontecimiento artístico en sí mismo, lo que ocurre ahí, ¿no? Eh, porque en el silencio que se produce, que creo que lo mencioné antes, en el silencio que se produce, yo sé que por supuesto que pasa en el teatro, no quiero decir clásico o más convencional, no en el teatro del relato, pasa algo que si vos omitís mucho de lo que querías contar, si vos solo tenés la mitad de la elocuencia, habilitás mucho la elocuencia del espectador. Entonces yo uso muchos criterios narrativos del montaje cinematográfico, de la elipsis cinematográfica, para irme rápido de una escena y saltar a otra, para que el espectador pueda seguirte y pueda poner en movimiento su propio relato interno. Y entonces muchas veces el espectador en la sala opina con toda frescura y naturalidad de tan compenetrado que está. Eh, es un vínculo, no quiero decir sagrado porque a mí me pase o porque yo lo atravieso, pero hay algo muy hermoso en esos silencios tan hondos, que yo digo, ¿por dónde andarán? Y yo nunca voy a tener acceso, solo a que algunos me esperen y me cuenten, nunca voy a tener acceso a ese misterioso y bello relato que habrán ido co-creando mientras oían las historias de otros personajes. Entonces la gente se va llena de historias y de recuerdos y me parece
una selva misteriosa y profusa y no sé, me conmueve mucho de todo lo que yo me podría enterar si pudiera hablar con cada una de las espectadoras o espectadores para que me cuenten sus propios recuerdos. Ahora, como yo tengo tanta curiosidad por eso, quizás reduzco todo lo que puedo en mi enunciación, mis propios relatos, para que todo el tiempo sea un disparador de otras historias, para no arrogarme toda la elocuencia. Ana, yo recordaba tu libro Rosas Colombianas, ¿no? Y pensaba si tu forma de escribir en la oralidad es la misma de la escritura del grafismo, ¿no? Digamos, la escritura que va a publicarse en un formato libro, ¿no? ¿Operás de la misma manera? Me imagino que no. Mira, en general yo empecé a escribir porque me lo pidieron de una editorial. Ahora, justamente ayer me ofrecieron reeditar Rosas Colombianas, así que estoy muy, muy contenta. Yo en general, Rosas, lo empiezo a escribir contándolo en el aire. Me lo cuento, me lo cuento, me lo cuento. Voy, ¿cómo se dice roer? ¿Cómo se diría? Empiezo a roer las frases hasta que encuentro que suenan bien. Y después de oírme mucho y perfeccionarlas en el habla, las transcribo. Al transcribirlo, claro, la oralidad demanda otros tiempos de verbo, entonces hay que ajustarlo a la sintaxis literaria. Pero en general siempre parte de la oralidad. Porque cuando hago lo contrario, por ejemplo, me han pedido un cuento para un suplemento de verano, en un suplemento literario, y yo me pongo a escribirlo, cuando después lo quiero contar, lo tengo medio que dinamitarlo. Yeah. Porque tiene una rigidez, tiene algún exceso de adjetivos, tiene cosas de más que en la oralidad el gesto adjetiva, bueno, el gesto tiene una capacidad de agregar la mirada, el cuerpo, tiene una capacidad de escribir y de ser leído que la escritura te demanda decir, no, acá falta algo. Entonces tengo ahí un tironeo. Ana, y sos de llevar al libro, digamos, ¿estás escribiendo otros textos para ser publicados en formato libro, como el caso de la novela Rosas Colombianas, o preferís mucho más la estructura teatral, la oralidad, digamos, la palabra emitida en el acontecimiento? Lo que pasa es que cuando se me presenta una imagen muy poderosa, por ejemplo, en mi ciudad natal la vez pasada, pasé frente a una casa antigua, muy hermosa, que siempre hubiese querido conocer, ¿no? Y vi que había un remate. Era un día de un calor agobiante, pero era mi oportunidad de conocer la casa, curiosearla, ¿no? Y entonces tenía cosas muy, muy bellas y tenía de pronto una Gioconda hecha con papel de aluminio. Era una cosa así que había unos contrastes que eran imposibles. Y me interesó mucho la gente que iba, los rincones de la casa, y se me ocurrió una novela, se me ocurrió una novela. Y cuando se me ocurre, ya es difícil de pararla. Y yo sé que eso va a estar destinado a la escritura. Entonces, bueno, en el verano próximo me pondré a escribirla, ¿no? Qué bueno. Ya sé quién es esa mujer que va a ese remate, ya sé de quién era la casa, por qué ella puede acceder por primera vez, o sea, hubo un disparador ahí. Quizás la Gioconda de aluminio no esté en la novela final pero Es feo, ¿no? a veces, no, yo no te puedo decir repujado en aluminio, no. No, Bueno, en papel de aluminio, ¿no? Quiero decir, en papel de aluminio. no, no. No sé qué es peor, bueno, no sé. A medida que pinto más la Gioconda, en lugar de aclarar, oscurece la imagen, pero a veces el disparador vino de ahí y ya no me lo pude sacar de la cabeza. Y entonces va a ser Y, mi próxima novela. O sea, me siento eh, tironeada por la interpretación, por la escritura, por la docencia. Estoy dando un taller en el Leónidas Barletta, que estoy encantada porque es un laboratorio de proyectos narrativos. Y entonces la diversidad de cosas que la gente va creando, imaginando, es hermoso acompañar eso. Entonces yo bueno. me voy diversificando en la docencia, en la escritura, en la actuación, bueno.
Ana, y mi última pregunta en relación a estas tensiones entre escritura y oralidad. Existe ahora, y lo hablábamos con Mauricio Cartún la semana pasada, el famoso libro oral. Vos has hecho justamente versiones orales de libros editados que se pueden al mismo tiempo leer gráficamente y escucharlos, ¿no? Claro. Y quería preguntarte, en esa instancia, llamémosle liminal o anfibia, ¿no? De la lectura en voz alta, ¿vos elegís pasar al paradigma total de la oralidad o también respetás esta idea de poner en voz alta la palabra escrita? A mí, por ejemplo, me encantaría hacer un podcast leyendo las novelas que me cambiaron la vida. Por ejemplo, Luz Hansson con Tiempo de Siembra, Anne, la de Tejados Verdes, bueno, tantas otras, ¿no? Me encantaría leerlas en voz alta. Pero en general yo trabajo con la adaptación de lo literario a la oralidad en esa deconstrucción donde puedo omitir del texto original lo que el cuerpo pueda alojar en sí mismo. He sido, por suerte, he tenido la aprobación de Graciela Melgarejo con los cuentos de Isidoro Blainstein, de Planeta con un cuento de Saer, de Esther Cross, que le ha encantado mi adaptación. O sea, yo trato de ser muy respetuosa, devolviéndole a el texto original la impresión que yo tuve como lectora. Es esa arrogancia de apropiármelo y la modestia de ver cómo lo vi, de replicar cómo vi lo que ocurría. Por eso hago una adaptación a la oralidad. Yo necesito transmitir lo que sentí y lo que vi cuando lo leía. Eh, entonces, yo trato de ser lo más respetuosa posible, o sea, no adaptar con manos de tijera inescrupulosamente, sino llenarme de preguntas y poder transmitir la emoción que percibí cuando lo leí. Entonces, por eso en mis audiolibros está la versión original y la Claro. versión oral. ¿Y sí? Sí, estaba pensando, vos nos relatabas, bueno, cómo elegís las historias que vas a contar. ¿Crees que hay una ética de la narración? Digamos, ¿hay historias que por ahí preferís no contar? Sí, claro, sí. Viste que el gusto es muy caprichoso, muy subjetivo. Aquello que podría causar mucho escozor o que tiene un grado de violencia me, o que a mí me ha conmocionado mucho en una lectura primera, me cuesta más abrirlo al espectador, porque me parece que es un texto que requiere de una privacidad, eh, de que el lector lo pueda abandonar si quiere, por un momento, o por un rato, o definitivamente. Pero si yo ya lo estoy actuando en escena, el espectador es muy difícil que se pueda sustraer de esa situación. En general, huyo de aquello que sea como una gran provocación eh, al terror o a la violencia. No sé bien, Ujú. no sé bien explicarte, porque es un criterio muy subjetivo, Claro. claro. Y repito, no es que quiera eludir los conflictos en las historias, pero a veces tengo el prejuicio de que determinadas cosas tendrían un efecto, mucho efecto. Y Claro. no me gusta a mí ni usar ni abusar Imponer, del claro. efecto, claro, Ujú. Y claro. por otro lado, también me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido de vos misma a través del acto de narrar? Ah, hacer quien fui cuando todavía no se me ocurría que podría ser narradora de historias. Era una niña, por suerte fui muy querida y muy respetada, pero yo casi no hablaba. Miraba, escuchaba. Tenía un gran asombro. Siempre cuento cuando llegaban a la casa de mi nona o de mi abuelo andaluz, la misma casa, los vecinos también inmigrantes, y todo el silencio que había en torno de lo que habían dejado atrás, a mí eso me llamaba muchísimo la atención.
Me gustaba mirar mucho a la gente cuando narraba, la veía muy libre, cómo se reían entre sí las mujeres, cómo se reían entre sí los hombres. Creo que en esa larga incubación de la escucha, de escuchar, mirar con atención, con curiosidad, con genuina curiosidad, está quien soy ahora, ¿no? Me parece. Así que te agradezco la pregunta porque me hiciste pensar mucho en eso. Además de La mirada candente que se estrena en julio en el CCC, ¿hay otro proyecto como actriz donde además vas a ser dirigida? Sí, voy a estrenar, bueno, lo quiero decir con cautela. Hay una novela muy hermosa de Adriana Riva que se llama Ruth. La protagonista de la novela es una mujer mayor, bueno, apenas mayor que yo, una señora judía que es médica, bueno, no puedo spoilear mucho, que tiene un sentido del humor muy particular y eso lo va a dirigir Mariana Chaut y me va a dirigir. Voy a compartir el escenario con otra actriz que creo que ya está definida, pero no quiero ser prudente y que para mí si es ella va a ser un desafío, voy a aprender un montón. Tengo la expectativa de que voy a aprender un montón. Eh, Tengo una producción, también conozco los productores, así que eso va a ser en octubre y me tengo que poner el sombrero de actriz ahí. Y bueno, me va a dar mucha curiosidad eh, convivir con directora, productores, una compañera de trabajo. Bueno, va a ser una experiencia muy enriquecedora, ¿no? No me lo esperaba y me convocaron para eso. Bueno, se está trabajando en la adaptación, así que estoy muy contenta. ¿Y Yo en tengo qué una, sala sí, sería, Ana? Va a ser en Perdón. principio en Dumont 40, Dumont. en Santos 4040. Buenísimo. Sí, así que ellos están trabajando en la adaptación en la relación literatura-teatro, ¿no? Entonces ya adaptaron el cuento de Camilla, hicieron esta obra, Sí, Lo que se pierde se tiene para siempre, que están sí, interpretando Marita Ballesteros, Sofía Gala y otros actores. Se están especializando en adaptar literatura al teatro. Así que bien. yo me voy a sentir también muy cómoda ahí. Genial, genial. en ese equipo está Andrés Galina, me parece. Claro, bueno, yo ahora no me animaba a decir porque a lo mejor me retan. Sí, estoy ¿No? contentísima. Está Javier Berdichevsky, Andrés Galina, está Maite Caballero, bueno, Mariana. Así que tengo reunión el viernes y no quiero meter la pata. Qué lindo. Yo tengo una última pregunta de mi parte. Ana, decías recién sobre los talleres, el taller que estás dictando en el espacio Leónidas Barleta, y tenés una trayectoria como docente muy, muy importante. Y quería saber qué es lo que sentís que buscan tus alumnos cuando se enfrentan a un taller de narración, de teatro del relato. Imagino que no todos querrán convertirse en narradores profesionales, algunos seguramente sí, pero ¿qué sentís que acciona en los alumnos que acuden a tus talleres? Yo creo que los motivos son muy diversos. Por ejemplo, hay dos médicos que han estudiado con Agustoni y que necesitan compartir parte de sus experiencias en un posible monólogo. Hay una pianista y cantante maravillosa que va a contar su historia de amor con un marido que perdió hace poquito. Hay gente que no tiene la menor idea y se asoma por primera vez para ver de qué se trata y empieza a esbozar sus primeros relatos para ver qué potencial tienen. Hasta está el chino, Novele, en el curso con un proyecto muy interesante. Entonces, la diversidad de proyectos y de expectativas es tal que a mí me obliga a estar atenta a cosas muy diferentes, a co-crear con ellos, ¿no? Y ahí también la escucha es fundamental, porque yo tengo que recibir lo que ellos quisieran hacer y ver cómo encauzarlo del modo más fructífero y que los exprese mejor, sin imponer una mirada, ir acordando. Así que este tema de la escucha se vuelve fundamental también en la docencia, ¿no? Pablo, dijiste algo que Bueno, me encantó. Recién, en lugar de decir la mentira candente,
Dijiste la mirada candente y me Ah, encantó, dije, ¿eh? es verdad, es cierto, es la Sí, mentira candente, es ¿Puede pero cierto. la incidir en mirada el cambio del candente, te título? digo, ¿eh? ¿Puede incidir Pablo en el cambio del En el título? título, ahí, bueno, porque esto del espectador, ¿viste? Así que Sí. bueno, me lo quedo pensando. Pero un honor, un honor. ¿Me dejas una última, Pablo? ¿Cómo no? Eh, Se me ocurría recién cuando te escuchaba, bueno, es lo primero que se te ocurra, pero si tu vida fuese una narración oral, ¿cómo la comenzarías, Ana María? No tenía, si tuviera que, Si tu vida fuese una narración oral, ¿qué es lo primero que se te ocurre para que sea el comienzo de esa narración? aquí, ahora, Sí. mm, Mm. aquí, ahora. Hay ahí un espejo en la pared muy chiquitito, ovalado, biselado, que compré en una feria al pasar, de esos objetos que uno nunca sabe después qué destino darles. Y veo que casi desde el lugar en que estoy, solo refleja una varilla de madera de la que tengo que colgar un cuadro que hizo mi hija y que cuando vuelva me va a reprochar que todavía no lo enmarqué. Así que esta mirada oblicua hacia el espejo que refleja el espacio vacío donde ese cuadro debiera estar, me pone en movimiento para esta tarde mismo llevar esa lámina a enmarcar. Eso por ahora. Y después podría contar qué contiene esa lámina, de dónde viene, cuándo la hizo al lado de mi madre, la reveló en un fuentón donde vimos emerger la imagen con una técnica que se llama cianotipo y así. Ay, yo quiero tener esa imaginación permanentemente. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, nos quedaríamos charlando, por supuesto, muchísimo más con Y la yo gran Ana también. María Bobo. Un placer realmente y un lujo tenerte en Espectadores, mucho más que Espectadores. Y allí estaremos en el mes de julio en el Me Centro Cultural encantaría de la que vengan a ver vidas Cooperación. pasadas, me encantaría que vengan bueno, a ver, en Munro, vidas pasadas, y en julio en el CCC, la mirada candente quizás. Vamos a ver. Muchas Así gracias, es. Ana, Gracias, gracias. Jorge, gracias, Muchas Pablo, gracias. gracias, Gracias, Lizzy. Ana. Saludos Muchas a gracias. Noralía. Gracias. ¿Cómo no? Así es. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos con el resto del programa. Después de esta maravillosa entrevista a Ana María Bobo, llegó otro momento muy esperado de nuestro programa de Espectadores, mucho más que Espectadores, que es el No se lo pierdan con las recomendaciones del teatro de todo el país. Comenzamos con la recomendación, el No se lo pierdan de esta semana, del doctor Jorge Dubati. Bueno, muchas gracias por lo de doctor y gracias por darme la palabra. Nosotros hicimos nuestro primer programa ya hace 2 meses atrás con la presencia de Oski Guzmán, hablando de distintos temas, pero especialmente hablando de Druk, esta pieza que demostró ser un gran éxito, que está teniendo una temporada notable, con la dirección de Javier Dolte en el Teatro Metropolitan 2. Es sumamente interesante tener en cuenta que se trata de una pieza de lo que llamaríamos teatro comercial de arte, es decir, una altísima producción empresarial con un texto de sucursalización internacional basado en la película Druk, la película que en 2020 ganó para Dinamarca el Oscar como mejor película extranjera. Y por otro lado, una obra de sucursalización, podríamos decir, porque se está haciendo la versión teatral en distintas capitales del mundo. Siempre me llamó mucho la atención estas obras de sucursalización porque, no sé, podríamos dar otros ejemplos, como el caso de Art o Un Dios Salvaje de Yamina Reza o El Método Gronholm de Jordi Galcerán o La Forma de las Cosas de Neil Labut, entre muchas otras, pero siempre me llamaron la atención por este interés que generan en muchas capitales del mundo. Recuerdo charlar con Jordi Galcerán, preguntarle cuántas ciudades habían estrenado el método Gronholm y me comentó que eran más de 60 ciudades. Esto habla de algunos textos que operan
con un enorme interés sobre un público que podríamos llamar transnacional, una suerte de burguesía transnacional que se siente identificada evidentemente con esos temas que hoy resultarían preocupación planetaria de esa clase, que es la que puede acceder a este tipo de teatro de arte, pero de producción empresarial. Sabemos, las entradas son muy caras. Y yo creo que si tuviéramos que pensar en los temas de los que nos habla Druck en relación a ese público transnacional, por un lado estaría el problema de la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio dentro de un mundo desequilibrado, es decir, de encontrar una otra forma de vivir dentro de un mundo que nos desafía terriblemente, y el modo que encuentran estos personajes, ustedes lo recordarán, es incorporar un grado de alcohol, un 0,5% de alcohol en sangre, de manera tal de vivir, como recomienda un psiquiatra, en forma más plena. El otro tema, por supuesto, es el paso del tiempo. Hay una preocupación en estos personajes que acaban de cumplir 50 años, en que ya han doblado el codo de su vida y por lo tanto están muy preocupados por saber cómo disfrutar la vida o preguntarse si están llevando adelante la vida que realmente quieren vivir. Esto tendría que ver con digamos, una expectativa de futuro menor a la que tenían cuando eran jóvenes, y por lo tanto está relacionado con una cierta desesperación respecto de encontrar ese secreto para una vida mejor. Pero además hay otro componente sumamente interesante que me fascinó, que es el problema de la educación. La pregunta por cómo estar frente a un aula y lograr transmitir una actitud de pasión, de alegría, y no desanimar a las audiencias, lo cual sería en principio una preocupación hoy, no solamente en relación a los alumnos y alumnas, por ejemplo, en una clase, sino también en relación a los vínculos intergeneracionales, por ejemplo, de aquellas personas que tienen 50 años y que están formando a personas mucho más jóvenes. ¿Cómo, digamos, sostener una actitud apasionada, alegre, como diría Spinoza, de pasiones alegres, para poder transmitir no tanto contenidos en una clase, sino más bien esa actitud de pasión en la vida? Por otro lado, yo agregaría el problema de las adicciones y finalmente el problema de la amistad. ¿Hasta cuándo, hasta dónde se conoce al otro en la amistad? Y si hay un límite en la posibilidad de ayudar a un amigo que, como sabemos, en este caso uno de los cuatro amigos va a tener un desenlace trágico, y es muy interesante que la versión de Javier Dolte no ve venir ese desenlace trágico, ¿no? La pregunta es ¿hasta dónde la amistad alcanza para poder prever, por ejemplo, un desenlace trágico? Entonces, yo quiero volver a recomendar Druck, que me parece un espectáculo notable, con 4 actuaciones realmente espléndidas y con un entre maravilloso. Pablo Echarri, Carlos Portaluppi, Juan Gil Navarro y Oski Guzmán, digamos, no solo 4 presencias escénicas en sí mismas, sino también en el entre, en la relación. Y quiero sobre todo destacar esta obra por la inteligencia en el planteamiento de estos problemas que perturbarían, digamos, a una clase media transnacional en Tokio, en Londres, en París, en La Paz, en Montevideo y en Buenos Aires, que sería esto: estamos llevando esa vida que desearíamos llevar, considerando que no nos falta tanto como posibilidad para que esta vida termine. Estamos asumiendo el equilibrio necesario para vivir en un mundo desequilibrado. ¿Cómo nos plantamos frente a los otros desde el punto de vista de la transmisión de una pasión
de una alegría existencial. El problema de las adicciones y el problema de los límites o la pregunta por el conocimiento del otro en la amistad. Así que, Pablo, recomiendo fervientemente Druck como gran ejemplo de teatro comercial de arte, es decir, una producción comercial, pero del más alto nivel artístico. Muchísimas gracias, Jorge. Y ustedes habrán visto que a lo largo de este programa de espectadores, mucho más que espectadores, no estaba presente Nora Lía Sormani, que se encuentra, si no me equivoco, en Bahía Blanca, con actividades académicas, pero de todos modos tenemos su no se lo pierdan del día de hoy. Así que vamos a escuchar atentamente la recomendación de Nora Lía Sormani. La escuchamos, Pablo, pero una aclaración, Nora pasó de Bahía Blanca, está en Misiones, ahora haciendo el Festival Kunumí, que es el festival de teatro para las infancias. La escuchamos, la escuchamos. La escuchamos. Y no se lo pierdan de hoy, tiene que ver con lo federal. Desde el principio, en Espectadores mucho más que espectadores, hablamos del Teatro Federal, en este caso Teatro Federal para las infancias, en especial para las primeras infancias, porque en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, se va a realizar el Festival de Artes Escénicas Kunumí para primeras infancias, con obras de Gerardo Hochman, como Cuento con Vos, con Un kilo de harina, del titiritero Fernán Cardama, pero también con los títeres de Mariano Cosa y Sandra Atman y su Marilina y el mar, que muchos de ustedes en Buenos Aires también lo pudieron ver. Por otro lado, teatro para las primeras infancias, para los bebés. En este caso se trata de Kilú, una obra donde los nenes pueden disfrutar participando activamente de la obra, y otra para bebés que se llama Flotante, de Azul Borenstein, donde también los niños, digamos, entran a la escena para disfrutar de esta instalación. En realidad, más que los niños, los bebés con sus papás. Esto va a ocurrir, está ocurriendo en esta semana en la ciudad de Posadas, Misiones, y es Teatro Federal y es teatro para las primeras infancias. Bueno, muy bien. Ha sido el comentario de Nora Lía Sormani, como dijo Jorge hace unos minutos, en Misiones, en un encuentro que ya es un clásico dentro de la agenda teatral de nuestro país. Vamos a escuchar ahora el comentario, el no se lo pierdan, de Grisi Santomauro. Muchas gracias, Pablo. Hoy el no se lo pierdan no va a estar dedicado a la danza, sino que pensamos en lo que acabamos de hablar con Ana María Bovo acerca de la narración oral, el cruce entre la literatura y el teatro, e inmediatamente me surgió Pedazo de mí. Pedazo de mí es una obra que está basada en un cuento de Inés Garland, que está magistralmente interpretado, vivenciado, traducido, podríamos decir de modo figurativo, ¿no? Desde el punto de vista actoral, por Luz Parasol, en la que se habla del recuerdo, de la pérdida, del duelo, de los vínculos afectivos, de la fragilidad psíquica. Pedazo de mí es una experiencia teatral íntima, introspectiva, en donde los dos elementos fundamentales para construir sentido son la palabra y la presencia actoral. Es un unipersonal que podríamos encuadrarlo en lo que el doctor Jorge Duarte denomina teatralidad del acontecimiento subjetivo, donde lo central es la experiencia vital y no la peripecia argumental. El teatro, dice Duarte, deja de ser una historia y se convierte en un encuentro de humanidades en un presente compartido. En ese presente compartido, en Pedazo de mí, se llena de silencios, de miradas, de gestos, y todo con una gran intensidad que va a interpelar al espectador desde lo sensible, no desde lo racional, sino siempre desde la sensibilidad. La obra se apropia del relato literario y genera un nuevo acontecimiento poético que está sostenido en la interpretación totalmente delicada y profunda de Luz Palazón.
Y ahí tiene mucho que ver la dirección de Augusto Pérez y la adaptación que se hizo del texto, porque se conserva esa estructura de confesión íntima, de reconstrucción de lo vivido a través de un recuerdo fragmentado. Se cuenta, pero sin decir todo. Pesa más lo sugerido que lo explícito. No se teatraliza el cuento en el sentido clásico, ¿no? Se realiza una operación dramatúrgica, pero como transposición de su atmósfera emocional que se traslada al cuerpo y obviamente a la voz de la actriz. El cuerpo de la actriz deviene archivo de la memoria. Y Palazón realiza un trabajo de composición notable. Tiene un manejo de la contención emocional y de la precisión expresiva que logra que esa subjetividad totalmente desgarrada sea capaz de producir belleza. Y todo acompaña. La apuesta deliberadamente austera, minimalista, diría yo, hay una silla en escena simplemente. La escenografía cumple, obviamente, una función simbólica más que representacional, y la iluminación va acompañando con mucha sutileza esos estados anímicos del personaje. En fin, son esas joyitas que aparecen en la cartelera porteña que no pueden dejar de ver. La función a la que asistí fue como una ceremonia sagrada, ese milagro del convivio silencioso en el que se siente claramente el compartir emocionado ante un hecho artístico desgarrado, brutal, pero a su vez, como decía recién, absolutamente bello, que nos toca, nos moviliza, nos interpela y nos provoca una reflexión muy profunda. Vayan, no se lo pierdan. Es en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, los viernes de junio a las 20 horas. Llega mi No se lo pierdan, muy cortito, pero muy sentido, porque realmente soy un fanático del trabajo de Santiago Doria, del gran director Santiago Doria, que lo hemos tenido aquí en el programa, que ha sido el creador de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, un emprendimiento, un proyecto que lleva varias obras estrenadas, que ha acercado ese teatro que quizás no es tan transitado, el siglo de oro español, con obras como La celosa de sí misma de Tirso de Molina, el lindo Don Diego de Agustín Moreto, La discreta enamorada de Lope de Vega, incluso han viajado, han ido a España con algunos de estos títulos, y en este caso, además de tener esa pasión y ese amor por el siglo de oro, el enorme Santiago Doria, además, es un especialista en el sainete criollo. Un especialista en el sainete criollo, un especialista, un teatro fundacional, yo diría, en el Río de la Plata, y en este caso presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, los viernes a las 8 de la noche, en la preciosa sala Solidaridad, allá por el Veintitangos, un espectáculo que ya había ofrecido hace muchos años y que ahora regresa resignificado, con algunos cambios en su dramaturgia, con la incorporación de Mateo Chiarino trabajando junto a Doria en la selección de algunos textos, y uno se encuentra con Enrique Cadícamo, con Armando Discépolo, con José González Castillo, Alberto Bacareza, Ángel Villoldo, y es una delicia de espectáculo. También actuado por Irene Almus, justamente por Mateo Chiarino, por Andrés Dádamo, por Mónica D'Agostino, Jorge García Marino, Carlos Legrad, Jazmín Ríos, con los músicos Juan Azar y Pablo Hornis en escena, ¿no? Muchos de ellos integrantes históricos de esta Compañía Argentina de Teatro Clásico. Y así como abordaron el siglo de oro español, ahora abordan ese clasicismo rioplatense, esa atmósfera que tiene que ver con el Río de la Plata, con el sainete criollo. Es un espectáculo delicioso donde se van hilando distintos textos de estos autores que recién les mencioné, que les enumeré, casi como postales, postales de un tiempo, postales de una época. Y además aparece la música, aparece el tango, aparece la milonga, y uno
no puede más que conmoverse, emocionarse, cantar, a la función que fui yo, la platea entera cantaba aquellos tangos inolvidables. Así que yo les recomiendo, especialmente allá por el Veintitangos, con una apuesta sumamente austera, pero preciosa, cálida, sintética, diría yo, minimalista, donde además aparecen de fondo las sábanas del conventillo, pero las sábanas del conventillo luego imprimiendo las imágenes de Libertad Lamarque, de Tita Merelo, de Hugo del Carril. Un espectáculo fantástico, conmovedor y muy querible. Allá por el Veintitangos, con la dirección, la dramaturgia, la selección de textos de Santiago Doria, los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Buenísimo, Bueno, Pablo, excelente, excelente. Muy buena recomendación. Jorge, muchas gracias, Jorge. Y llegamos al final del programa. Exacto, exacto. Nos encontramos la semana que viene. Así es, junto con Grisi Santomauro, con Nora Elías Ormani, y así estaremos entonces, Jorge, con una nueva entrevista, con más recomendaciones, recorriendo el mapeo y la territorialidad de todo el país a través de este programa de la ETAE. Bueno, Jorge, será hasta la semana que viene entonces. Gran abrazo, Pablo. Gracias. Muchas gracias.